Buenas noches, mi nombre es Luis Doría, soy presidente de Ideas Labs, un laboratorio de innovación social, política y regulatoria. Hoy vamos a iniciar una serie de webinars acerca del tema de la dolarización. Estos eventos tienen el título de la dolarización y otros demonios, porque cuando se habla de dolarización en Costa Rica, todavía se repiten, digamos, una serie de mitos, de falacias, de mentiras, con la intención de desacreditar una propuesta que es seria, que es viable y que ha producido muy buenos resultados en otros países donde se ha implementado. Entonces, para esta serie de eventos, vamos a contar con la participación de algunos invitados internacionales, personas que lideraron en sus países el proceso de dolarización y que también digamos, estuvieron a cargo de los espacios para el diseño e implementación de políticas públicas para un país dolarizado. En otras palabras, vamos a hablar con gente que sí sabe del tema, porque otro de los problemas acá en Costa Rica es que un montón de gente opina acerca de lo que no sabe y la gente no sabe diferenciar, ¿verdad? Entre quién realmente es un experto en la materia y quién no. Y esto digamos, también son víctimas, digamos, no solamente las personas que consumen las noticias, sino también pues, los periodistas, los medios, que entrevistan a voceros que se presentan como que saben del tema, pero en realidad no lo conocen. Entonces, para mí es un gusto presentar en este primer episodio de la serie al doctor Carlos Julio Emanuel. El doctor Emanuel fue es graduado de un PhD en Economía de la Universidad del Sur de Carolina. Fue profesor en varias universidades en los Estados Unidos, economista del Fondo Monetario Internacional en Washington, D.C. También fue gerente del Banco Central de Guayaquil, vicepresidente del Banco del Pacífico, gerente general del Banco Central del Ecuador, candidato a la presidencia de la República, presidente del Colegio de Economistas de Guayaquil, miembro de la Junta Monetaria en varias ocasiones y también fue ministro de Economía y Finanzas en Ecuador, además de un miembro del Foro Económico, que fue un grupo de profesionales de alto nivel que impulsó la dolarización en el país. Entonces, bienvenido, Carlos Julio. Un gusto tenerlo en este espacio. Muchísimas gracias, Luis, y un saludo a toda esa enorme audiencia, y especialmente a las personas en Costa Rica que yo creo que debe interesarles mucho conocer qué es y por qué es necesaria la dolarización en un país y cuáles son los principales peros, los principales o las principales objeciones que se presentan cuando uno comienza a hablar de la dolarización. ¿Cuáles son los diferentes mitos, las diferentes falacias, los demonios, como tú dices en el título de este conversatorio, que realmente oscurecen la discusión y de lo que se trata es de explicar a la gente por qué la dolarización es una buena medida? Y en el caso del Ecuador, puedo hablar pues desde la perspectiva de 22 años desde que se implantó la dolarización en el Ecuador, que pasó de ser pues un rara avis a ser hoy día un concepto ampliamente aceptado por toda la población ecuatoriana. Yo diría que la dolarización es mucho más popular desde hace mucho tiempo que y que algunos gobiernos que han sido enemigos acérrimos de la dolarización no han podido contrarrestar. De manera que encantado de poder conversar, Luis, sobre estos temas y otros conexos que pudieran ser de interés de la sociedad costarricense. Muchísimas gracias, Carlos Julio. Tal vez
Digamos, al ser este el primer evento, digamos, en esta serie, creo que es importante, digamos, empezar, digamos, muy despacio, con lo más básico, paso a paso, tal vez ubicándonos en cuál era la realidad que vivía el Ecuador en el momento en que se toma la decisión, digamos, cuáles era la discusión que había en ese momento, lo que se mencionaba como pros, como contras, y después tal vez pasar a lo que, digamos, al entorno en el que se toma la decisión y cuáles son, digamos, las primeras consecuencias, digamos, de esa dolarización. Bien, yo creo que sería importante mencionar al comienzo, Luis, que este es un elemento que hay que analizar a la luz de la libertad económica. La pregunta que uno debe hacerse es por qué los ciudadanos tienen que aceptar el monopolio estatal en el manejo de una moneda. ¿Por qué los ciudadanos no pueden tener diversas opciones? Recordemos un trabajo de Hayek sobre la desnacionalización del dinero, eh, que realmente argumenta que el dinero debe ser o el uso del dinero o la selección del dinero debe ser algo de decisión privativa de los ciudadanos. O recordemos también otro trabajo seminal de Robert Mundell, que fue premio Nobel de Economía, que desde el año 1954, si mal no recuerdo, habló de la teoría de las áreas de moneda óptima, un poco siendo pues el precursor de la idea de que a través del tiempo la multiplicidad de monedas que había en el mundo iba a irse reduciendo y finalmente pues, no ha llegado ese tiempo todavía a el uso de 3 o 4 monedas en el mundo. Hemos visto que eso ya ocurrió en Europa, por eso Mondel es considerado el padre del euro. Y hemos visto también pues, que hay una multiplicidad de países en África que usan como patrón monetario el franco francés y ciertamente pues una buena cantidad que usa también el dólar de los Estados Unidos, donde está pues aquí en América Latina, Panamá para comenzar, luego Ecuador, luego El Salvador. La decisión de escoger una moneda que tenga peso internacional, que tenga calidad internacional, yo creo que es fundamental para romper algunos paradigmas que generalmente se mencionan cuando uno comienza a hablar de la dolarización. Eh, Uno de los mitos, una de las objeciones que uno casi siempre escucha es cuidado porque si nosotros decidimos ir por la dolarización, vamos a perder una importantísima arma, un importantísimo instrumento monetario para poder conducir la política económica. Pero lo que no se dice, que en realidad la gente que argumenta que no se debe perder el manejo de la política monetaria, lo que están diciendo realmente no debemos perder el monopolio del uso de la moneda para poder emitir las cantidades que queramos emitir para resolver problemas gubernamentales, sin tomar en cuenta las consecuencias que de allí provienen, que son pues el recrudecimiento de la inflación que lleva a futuras devaluaciones y al empobrecimiento de las clases que tienen salarios fijos. Nunca dicen, por ejemplo, aquellos que creen que con la devaluación se resuelven los problemas, que cada vez que se devalúa se está disminuyendo el salario real de la gente. Entonces, estas son cosas que hay que explicarlas, porque en el Ecuador, tú creo que recordarás perfectamente bien, que cuando se propuso esta medida, Ecuador estaba llegando ya pues a ciertos niveles que estaban prácticamente a punto de decretarse pues una hiperinflación en el Ecuador. Eso llevó a algunas autoridades del momento, del Banco Central, del Ministerio de Finanzas, a oponerse radicalmente a una idea que no provino del gobierno. Este es otro tema que es importante tomar en cuenta.
Eh, no fue el gobierno ecuatoriano el que propuso la dolarización, fue un grupo de técnicos, economistas, analistas, entre los que estabas tú también, Luis, que propuso la dolarización como una forma de cambiar ese paradigma de tener una moneda de curso forzoso, que era el sucre, que estaba causando estragos en la economía ecuatoriana. Pero lo que se dijo por parte de las autoridades de ese tiempo, del Banco Central y del Ministerio de Finanzas, que eso sería pues una barbaridad, porque lo que eso eh, traería como consecuencia es un salto al vacío. Bueno, desde el año 2000, enero 9, si mal no recuerdo, del año 2000 hasta la fecha, han pasado 22 años, no hubo ningún salto al vacío y los beneficios de la dolarización, tanto en el campo macroeconómico como en el campo microeconómico, están a la vista de todo el mundo. Por ejemplo, cuando se decía, no, es que el momento en que se pierde el control de la moneda, entonces se van a sufrir, por ejemplo, las exportaciones. Bueno, las exportaciones ecuatorianas en 22 años han gozado y siguen gozando de muy buena salud. No es que esto va a tener un impacto negativo, por ejemplo, en los depósitos bancarios. Nuevamente, la curva ascendente de los depósitos bancarios está a la vista. Y uno de los logros más importantes, no el único, pues son varios, de la dolarización ha sido el control definitivo a la inflación. Ecuador es un país que en los últimos 22 años prácticamente no ha tenido inflación, y no porque no haya habido gobiernos irresponsables que con sus políticas fiscales en otras circunstancias hubiesen producido un caos monetario, un caos inflacionario. A pesar de ello, la dolarización, que actúa como una suerte de camisa de fuerza en la economía, ha impedido que los desajustes, las barbaridades que en el orden fiscal se han planteado, por lo menos durante el gobierno de la regulación ciudadana de Rafael Correa, que llegó a duplicar el porcentaje de gasto del gobierno sobre el PIB de un 22% hasta un 46%, que fue la cifra máxima, de no haber sido por la existencia de la dolarización, que produce pues estabilidad monetaria. Quién sabe en qué niveles estaría la inflación sin la dolarización. La dolarización es lo que ha frenado eso, como también ha sido pues una suerte de blindaje a todos los avatares de carácter político que se dan en nuestros países, de gobierno, problemas de orden natural, caída drástica, por ejemplo, del precio del petróleo, que es una importante variable en el Ecuador. Todo esto, en ausencia de la dolarización, hubiera causado grandes estragos. Entonces, en lo macroeconómico, no hay ninguna duda de que la dolarización ha traído consigo una estabilidad que no se hubiera logrado sin la dolarización. Digo, pese a que en gobiernos como el de Rafael Correa se llevó adelante una campaña de desprestigio a la dolarización. Eh, Recuerdo frases del expresidente Correa, escritos que decían que la dolarización era una barbaridad económica y que de ninguna manera era algo irreversible. El entonces presidente de la Asamblea Constituyente en ese mismo gobierno, una asamblea con plenos poderes, con todos los poderes, que mandaba decretos como los úcases que mandaban los zares y decían mandato tal, mandato cual, y pues se iba por encima de cualquier norma legal o jurídica. Ese presidente, expresidente de la Asamblea Constituyente, también habló en algún momento de que cuidado, se llega a pensar que la dolarización es algo irreversible, y que él sabía, tenía en mente y podía elaborar un camino ordenado para la desdolarización. A lo que muchos dijimos, bueno, si hay un camino ordenado para la desdolarización, debe haberlo también para un teatro en llamas, lo cual pues evidentemente no existe, pues la gente en el momento que un gobierno anunciara oficialmente que va a desdolarizar
la economía ecuatoriana, pues produciría un caos sin parangón a nivel de sistema financiero y bancario, corrida de depósitos, con todo lo que eso trae consigo. De manera que en lo macroeconómico no hay la menor duda, y ahí están las cifras, variables importantes que he señalado, que indican que la adopción de la dolarización fue totalmente positiva para el Ecuador. Es más, cuando nosotros analizamos los primeros 6 años de la dolarización, del año 2000 al año 2006, el crecimiento de la economía ecuatoriana, que es importante, fue más o menos de 4.8% en promedio. Cuando asume el gobierno de la Revolución Ciudadana, no obstante los inmensos recursos que manejó producto del alza del precio del petróleo y de 22 reformas tributarias que no eran reformas tributarias, sino aumentos de impuestos en 10 años, en realidad más de 2 reformas por año, así sale en promedio. Con todos esos recursos que elevó el gasto público, en lugar de que eso hubiese coadyuvado a un crecimiento mayor de la economía, no lo hizo. En ese periodo, el crecimiento de la economía fue solamente 3.1%, más bajo que los 6 primeros años de la dolarización. Entonces, sí, la dolarización ha sido positiva. Como nosotros mencionamos, los que promovíamos esta idea, que era un grupo heterogéneo, señalamos que la dolarización, siendo algo importante, atacaba solamente un aspecto de la política económica, que era el aspecto monetario, pero que tenían que venir de la mano otras reformas en el ámbito fiscal para que también, siendo la dolarización un ancla monetaria, pudiéramos producir un ancla fiscal. Y por eso, cuando yo estuve en el Ministerio de Economía y Finanzas, en el año 2002, a mediados del año 2002, propusimos una ley de estabilidad fiscal para controlar el gasto público, ley que fue aprobada, una ley que también estipulaba la creación de fondos para poder enfrentar problemas que se podrían dar de orden natural. Bueno, el gobierno de la Revolución Ciudadana, el gobierno de Rafael Correa, eliminó esa norma que nosotros habíamos puesto en vigencia, la fiscal, y eliminó también todos los fondos que nosotros habíamos pensado que eran fundamentales. Y luego, por ejemplo, del terremoto de marzo del 2016, muchos se dieron cuenta que había sido un grave error no seguir acumulando recursos para la contingencia, como por ejemplo ha ocurrido en Chile, donde siempre han tenido suficientes medios, producto del ahorro que ha hecho el gobierno, para enfrentar desastres naturales como los que han ocurrido en Chile. Entonces, pese a que el gobierno de la Revolución Ciudadana, enemigo de la dolarización, tanto el presidente de la República como el presidente de la Asamblea Constituyente, repito, con plenos poderes, eran enemigos de la medida, uno se pregunta, ¿y por qué no lograron desmontar la dolarización? ¿Por qué no pudieron, a través de un mandato, como lo hicieron en diversos ámbitos de la economía ecuatoriana, establecer que el dólar no iba más? ¿Y qué fue lo que ocurrió? En la constitución famosa del 2008, producto de esa asamblea constituyente, lo que se dispuso en el área monetaria es que, en lugar de que diga en la constitución el sucre volvería a ser la moneda, o algún invento, el cóndor, el Alfaro, haciendo referencia a Eloy Alfaro, que es una figura histórica muy conocida en Costa Rica. Lo que puso la Asamblea Constituyente en la Constitución del 2008 es una frase que dice: el Banco Central determinará la moneda de curso legal en el territorio ecuatoriano. O sea, ya le dejó al Banco Central. Y cuando uno va al Banco Central a analizar, pues, lo que antes se llamaba ley de régimen monetario, que ahora se llama Código Monetario, en el artículo pertinente lo que decía es: el dólar es la moneda de curso legal en el Ecuador. O sea, no la desmontaron por una sencilla razón, porque, como dije al inicio, el dólar y la dolarización resultó ser
y sigue siendo más popular que todos los gobiernos. Perfecto. No, muchísimas gracias por esta introducción. Eh, Tal vez voy a plantearle, Carlos Julio, algunas digamos, de las objeciones o de las dudas, ¿verdad? Que aparecen de manera frecuente cuando se habla de este tema en Costa Rica. Digamos, una de las cosas, ¿verdad? Que se dice es bueno, que ahora el país ya no va a tener, digamos, una política monetaria y cambiaria propia, y que va a depender de lo que haga la Reserva Federal de los Estados Unidos. Entonces, que hay una pérdida de soberanía. Otra de las objeciones que ya, digamos, usted tocó es el tema de que no vamos a poder devaluar, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar con la competitividad de las exportaciones? También se dice bueno, ¿qué pasa si se nos acaban los dólares, ¿verdad? Entonces, ¿que dónde van a salir esos dólares? Hay gente que piensa que esta medida es como un tipo de conspiración para favorecer a los grandes capitales y que los banqueros van a verse muy beneficiados. Entonces, tal vez conversemos de algunos de esos puntos. Bueno, la primera objeción que tú mencionas, en cierto modo ya la toqué, y es que lo que se dice es, vamos a perder el manejo de la política monetaria y cambiaria. Y cuando hablan de política monetaria y cambiaria, están realmente pensando lo cual sabemos los economistas que no es cierto. La competitividad no proviene de la devaluación o apreciación de las monedas, que puede ser algo muy efímero, de cortísimo plazo, porque a la larga, pues nunca una devaluación puede otorgar competitividad. En el caso ecuatoriano es patente lo que pasó antes de la dolarización. Nosotros tuvimos en los 2 años previos una devaluación del Sucre aproximadamente de 900%, si mal no recuerdo. Debió convertirnos pues en un país súper competitivo en el mundo y así no fue. Todo lo contrario. La devaluación como argumento de mejorar la competencia pues es completamente falaz. Eso no es verdad. Y la prueba es que, como ya dije hace un momento, lejos de haber perdido competitividad, Ecuador, durante todo este largo periodo de 22 años, ha tenido un aumento consistente de las exportaciones y las exportaciones siguen un rumbo ascendente. Porque lo que los países deben preocuparse es de cómo ellos eh, logran competir con los países con los cuales comercian, no en base a precios, sino en base a eficiencia, calidad, productividad. Si no fuera este el caso, ¿cómo explicaríamos nosotros que Suiza, que tal vez tiene la moneda más fuerte del mundo, porque desde hace mucho tiempo el franco suizo tiene una tendencia a apreciarse de manera permanente? Porque la percepción de la gente es que el franco suizo es una moneda muy fuerte, que está muy bien respaldada, y por lo tanto la gente tiene una demanda por francos suizos, que ha llevado inclusive en épocas, como tú conoces perfectamente bien, Luis, al Banco Central de Suiza a pagar intereses negativos por depósitos en francos suizos. Es decir, que a uno le cuesta poner plata en los bancos suizos en la moneda doméstica, porque esa es la política del Banco Central de Suiza. ¿Debido a qué? Debido a que hay una constante apreciación del tipo de cambio del franco suizo versus las demás monedas. Y uno diría, pero esto no sería perjudicial para las exportaciones suizas. Pues de ninguna manera. También podemos ver que el incremento de las exportaciones de Suiza, pese a que tiene una moneda que se aprecia de manera permanente,
ha sido pues muy saludable, excelente comportamiento. ¿Y cómo es que los suizos han logrado que pese a que se aprecie su moneda y por lo tanto pues nada de devaluación, todo lo contrario, ellos tienen pues un sector exportador saludable porque los suizos también encontraron hace tiempo que lo clave es ver cómo se reduce el costo de producción en un país como el de ellos, que tiene pues una moneda que se aprecia a través de la desregulación. Yo creo que en Suiza o de Suiza hay mucho que aprender de cómo desregular, eliminar las trabas burocráticas y la serie de impuestos, ordenanzas, trámites, o sea, todo lo que es la tramitología que complica el funcionamiento adecuado del sector privado. Suiza yo creo que es la mejor manera o es el mejor ejemplo para aquellos que hablan de que cuidado, que si no podemos devaluar nos quedamos con una moneda que apreciada y por lo tanto vamos a perder exportaciones. Falso, de toda falsedad. Ahora en cuanto a la soberanía, soberanía es una palabra que está bastante, vamos a usar un término monetario, bastante devaluada, bastante deteriorada. Veamos lo que pasa en Venezuela. Venezuela tiene soberanía monetaria. ¿Y qué ha pasado con el bolívar? Antes era el bolívar, luego, ante el gasto desmesurado del gobierno chavista, comenzando con Hugo Chávez, la inflación comenzó a carcomer al bolívar. Entonces se les ocurrió una solución cosmética, fantástica, engañapueblos, que simplemente eliminaron 3 ceros. Entonces ya no se llamó Bolívar, sino Bolívar Fuerte. Entonces comenzó el Bolívar Fuerte, que me acuerdo que el Bolívar era 4.000 bolívares por dólar, entonces le quitaron 3 ceros, entonces de repente ya no eran 4.000, sino 4, pero eran bolívares fuertes. Pero, ¿cómo se había logrado eso? ¿A través de una medida económica o de una medida artificial, subjetiva, cosmética, como es simplemente quitarle 3 ceros a la moneda? Y eso lo hizo pensar a muchos venezolanos que habían descubierto la pólvora en materia económica. Bueno, eso es como cuando hay una eh, distancia en kilómetros que es, por decir, 150 kilómetros más o menos aproximadamente, entre una ciudad y otra, y uno dice, vamos a disminuir la distancia, ahora la vamos a medir en millas, solo son 100 millas. Pero la distancia es la misma. La devaluación sigue allí presente. ¿Y qué pasó después de crear el Bolívar fuerte? Bueno, pasó lo mismo porque no se corrigió absolutamente nada y el proceso inflacionario ya fue carcomiendo ahora al Bolívar fuerte. Entonces, no pasó mucho tiempo que ya con Maduro, sucesor de Chávez y con el mismo conocimiento de economía que Chávez, lo cual pues no dice mucho, eliminó 4 ceros. Entonces ya no se llamó Bolívar fuerte, sino Bolívar soberano. Entonces, claro, soberanamente le quitaron 7 ceros al Bolívar anterior y así ha seguido. Y cuando uno analiza el comportamiento del Bolívar inicial con el Bolívar soberano o como lo quieran llamar ahora, uno ve que se ha dado una devaluación de millones por ciento. ¿Y cuál es el efecto en la ciudadanía, en la población venezolana? Bueno, obviamente, pues el deterioro, la evaporación total de los salarios. Y por eso se ha llegado al absurdo de que en Venezuela el salario mínimo mensual expresado en dólares pues ha llegado hasta 1 y 2 dólares. Y eso es producto de qué? De la soberanía, porque Venezuela puede jactarse que tiene soberanía monetaria, pero soberanía monetaria para deteriorar la calidad de vida de los venezolanos, que inclusive buscan comida en los basureros, como hemos podido ver. Y claro, siempre hay pues una clase pudiente que es la que, eso sí, siguen manejando los dólares, como también ocurría en el Ecuador anteriormente, antes de la dolarización, que el dólar era una variable, una moneda desconocida para la mayoría de la población. Sectores en el Ecuador que nunca habían visto un dólar y que una vez que se puso en vigencia
la nueva moneda, el nuevo esquema monetario con el dólar, el Banco Central tuvo que recorrer todas las provincias del país para explicar el uso del dólar y qué significaban pues las diferentes monedas, que era una moneda de 25 centavos, y hasta que finalmente, hasta el tendero del lugar más recóndito del Ecuador aprendió el uso del dólar, y un año después de haberse puesto en vigencia, se hizo la transformación, la conversión de los sucres a dólares, y quedó por ahí un remanente de, me parece, 2 o 3%, que no se canjeó por dólares, que debe ser producto pues de sucres que se perdieron, se quemaron, forman parte de colecciones numismáticas o lo que fuere. Doy este ejemplo de Venezuela, pero no es el único. Tenemos el caso, Luis, de la Argentina. Nuevamente en la Argentina, cuando tú analizas de por lo menos el año 1980, tú puedes haberte dado cuenta que han habido 5 diferentes tipos de moneda. El peso, el nuevo peso, el peso argentino, el austral, y así sucesivamente. Y cada vez que crean una moneda, lo que hacen es cosméticamente recortarle cero a la moneda y ellos se sienten que han hecho una genialidad económica. Yo no sé por qué no les han otorgado el premio Nobel de Economía, porque si así se resolvieran las cosas, qué sencillo sería manejar una economía. Pero ¿cuál es el problema de fondo en la Argentina? El problema de fondo en la Argentina es que los argentinos eh, no quieren reconocer oficialmente, pero privadamente sí lo reconocen, que la moneda de ellos realmente es el dólar. Entonces, cuando eh, tienen un ingreso de pesos de su salario, lo primero que hacen es ir al banco, a la casa de cambio, a cambiar sus pesos por dólares, porque la moneda de ellos internamente, la que saben que tiene calidad, es el dólar. Pero conociendo pues la forma un poco chauvinista que se manejan algunas personas en la Argentina, pues que la Argentina es todo, y claro, tienen pues excelentes futbolistas, y es un país riquísimo, y tiene soberanía monetaria, pero soberanía monetaria para castigar a la gente, porque la pobreza, el hambre, etcétera, subsiste debido a estos manejos que son definitivamente irracionales. Y recuerdo un episodio. El actual presidente de la Argentina, el señor Fernández, 2 o 3 días antes de posesionarse del cargo, dio una entrevista. Y claro, siempre ha sido pues en Argentina el problema del tipo de cambio, ¿no? Una de las primeras cosas que ven los argentinos cuando amanecen es cuál es el tipo de cambio que aparece en la primera página de los periódicos. Eso también ocurría en el Ecuador, en épocas del Sucre. La gente preocupada cuál es el tipo de cambio y qué puede pasar. En Argentina pues sigue siendo el tipo de cambio un dolor de cabeza diario, permanente, para toda la población. Y recuerdo que le preguntaron al señor Fernández, repito, un par de días antes de asumir la presidencia, que cuál creía él que sería el tipo de cambio ideal para la Argentina. El tipo de cambio estaba en 40 pesos por dólar en ese momento. Y Fernández, que seguramente nunca aprendió economía porque se ha dedicado a enseñar derecho y en materia económica, pues seguramente nunca ha visto un libro y peor analizado qué significa una moneda, cuáles son las características y qué significa una devaluación. Dijo suelto de huesos, repito, 2 o 3 días antes de la posesión, pero a mí me parece que un tipo de cambio razonable sería 60, cuando estaba en 40. Bueno, al día siguiente estuvo en 60. Y de ahí en adelante, bueno, hoy está como en 320 o 340 y sigue subiendo. Por eso cuando el Fondo Monetario Internacional en épocas de Macri le otorgó a la Argentina un supercrédito de, digamos en números redondos, 50.000 millones de dólares, creo que se embolsaron 46.000, eso no importa. Recibió Argentina ese recurso inmenso por parte del Fondo Monetario Internacional. Y en poquísimo tiempo se evaporó, porque así como entró, salió porque los argentinos compraron los dólares que se habían puesto en circulación producto del préstamo del Fondo Monetario Internacional. Y Argentina quedó realmente con pesos, pero sin dólares. Y ahora tiene pues una carga de deuda mucho mayor
porque lamentablemente los argentinos decidieron llevarse todos los dólares a donde puedan llevarse y están en todo su derecho, porque yo tampoco creo que es una crítica a los argentinos. La gente tiene que proteger su patrimonio y eso lo ha venido haciendo desde tiempos inmemoriales. Si no, el oro no hubiese sido lo que es, pues la moneda non plus ultra, la moneda de última instancia, porque la gente sabe que no se puede devaluar el oro. Cada vez que uno dice ha subido el precio del oro, que es una de las cosas que uno siempre oye, no es que ha subido el precio del oro, es que ha bajado el dólar. Entonces la gente es más sabia que los gobiernos. Yo siempre digo, la gente es más inteligente que los gobiernos y siempre van a buscar su propio interés. Eso lo hacen en Argentina, pero no lo quieren reconocer oficialmente. Eso lo hacen en Venezuela, al punto que en algún momento pues, genio de la economía venezolana, que es Maduro, dijo suelto de huesos que le parece bien que también la gente pues, compre dólares. Pues todavía él no está muy claro en qué es lo que está diciendo. Entonces, de ahí se lanzó una aventura con una criptomoneda que se llama el Petro, pero tú sabes que el tema de criptomonedas tiene que ver mucho con la confianza que uno puede tener a la persona, a la empresa o a la nación que maneja una criptomoneda. No es cuestión de que yo lancé una criptomoneda y porque yo me he visto bien y porque tengo pues suficiente labia para convencer a la gente, ya esa criptomoneda va a tener un desempeño adecuado. No, entonces esto de la soberanía monetaria hay que tomarlo con pinzas, ¿no? Soberanía monetaria, repito, en Venezuela, hay en Argentina y en otros países. Hemos visto, por ejemplo, episodios muy notorios en África, en Zimbabue, donde después de haber tenido una hiperinflación, solamente segunda en los anales históricos de hiperinflación a lo que ocurrió en Hungría a mediados del siglo pasado. Zimbabue tuvo pues algo así como una inflación anual de 89.7 trillones por ciento. O sea, algo que realmente no hay cómo expresarlo. Los ceros se salen de la pantalla. Y decidieron dolarizar y de un solo tajo frenó el proceso inflacionario. Pero luego el presidente de ese país, de Zimbabue, siendo que ya falleció, que había sido presidente por 40 años, Robert Mugabe, dijo, bueno, ya hemos tenido suficiente con la empezamos ahora a hablar de Zimbabue y volvió la fiesta. Entonces tenemos experiencia de qué ocurre cuando un país que tiene inflación o hiperinflación decide arreglar las cosas yendo a la dolarización y tenemos evidencia de qué pasa cuando ese país que ha tenido un proceso ordenado en materia monetaria de dolarización decide abandonar. Esa es la realidad de esa argumentación que obviamente yo no la comparto. Julio, otras de las objeciones que hay, digamos, o de los miedos, tienen que ver con bueno, la posibilidad de que el país bueno, tome acciones, digamos, frente a shocks externos, ¿verdad? Entonces, como que si no tenemos un banco central que pueda, digamos, corromper la moneda o manipular arbitrariamente el tipo de cambio, que entonces que el shock nos va a afectar y que se puede disparar el desempleo. Entonces, bueno, ¿hay algo de cierto en eso o cómo funciona, digamos, en una economía dolarizada? Bueno, Ecuador es el mejor ejemplo de que con shocks externos que los hemos tenido, con shocks internos que los hemos tenido, se ha mantenido el poder adquisitivo de los salarios, porque finalmente de eso se trata, ¿no? La economía no debe tener como objetivo la política monetaria, ni la política fiscal, ni la política cambiaria, sino el bienestar de la gente. Entonces, la pregunta es cómo tú logras, frente a todos los problemas que se presentan, todos los avatares, shocks, etcétera, internos o externos, cómo tú logras mantener una estabilidad monetaria que permita
que el poder adquisitivo de los salarios se mantenga. Eso es lo que hace la dolarización en el ámbito microeconómico, que es importante, tan importante como es todo lo que hemos conversado de lo macroeconómico. Le da la posibilidad a la gente de que tiene certeza de que lo que está recibiendo va a tener poder adquisitivo como para poder hacer operaciones crediticias de endeudamiento que antes en el Ecuador no se daban. Hemos visto cómo, por ejemplo, en el mercado inmobiliario ahora hay hipotecas que van por encima de 20, 25 años, que antes eso era impensable. No hemos llegado todavía a lo que ocurre, por ejemplo, en Panamá, donde uno puede encontrar hipotecas de 30 años o más a una tasa razonable de interés. ¿Por qué? Porque Panamá hizo algo, y esto se me olvidaba mencionar entre las recomendaciones que se hicieron cuando se puso en vigencia la dolarización. Uno era pues el tema de controlar el gasto fiscal, que sea un ancla monetario. Otro era mejorar la competitividad, lo cual se hace a través de la desregulación, eliminación de toda esa tramitología. Y una importante es insertar al país al mercado financiero internacional, o sea, modernizar el sistema financiero de tal suerte que la economía, que ahora tiene una moneda de calidad internacional, se inserte en el mundo financiero internacional, como lo hizo Panamá. Y la pregunta que uno puede hacer en Panamá: ¿y cómo Panamá obtiene dólares? Pues obtiene dólares a través de su sistema financiero, porque en 1970 Panamá decidió integrar su mercado financiero al mundo, hizo correcciones en sus leyes monetarias para que se dé una apertura a la banca internacional, obviamente con supervisión. En Panamá hay también el equivalente de la superintendencia de bancos que se llama la Comisión Bancaria. No tiene banco central, pero tiene un banco que es el que maneja los flujos, no solo un banco, pues a nivel oficial me refiero, el Banco Nacional de Panamá, si mal no recuerdo, que es el que actúa pues como el intermediario en este mundo financiero. Entonces, ¿qué ha pasado en Panamá desde el año 1970 que se puso en vigencia este nuevo esquema de modernización de su sistema financiero? Bueno, Panamá tiene pues acceso a toda la plata del mundo que los bancos que funcionan en Panamá puedan traer, porque lo que más existe en el mundo es liquidez, pero la liquidez tiene que atraerse a través de una institucionalidad adecuada. Y Panamá, que no es un país que tiene grandes recursos naturales, que no es un país pues que exporta, como en el caso ecuatoriano, que exportamos pues una gama inmensa de productos y que son los que explican la entrada de divisas al Ecuador, y nos falta mucho por hacer en ese campo. Pues Panamá tiene acceso a los mercados financieros internacionales a través de por lo menos 80 bancos extranjeros que están en Panamá y tal vez unas 100 agencias de representación bancaria internacional también que funcionan en Panamá. Eso lo propusimos nosotros para el Ecuador. ¿Y cuál es el beneficio para Panamá y para los panameños? Que producto de esa apertura razonada, inteligente que se ha hecho a las finanzas internacionales, ellos tienen tasas de interés que son la mitad de las del Ecuador. Entonces benefician también al ciudadano panameño que puede obtener créditos al 6-7%, en cambio que aquí en el Ecuador, y hablo solo de Ecuador, no conozco Costa Rica, estamos hablando pues de 12-14%, y en el caso de microempresas en el Ecuador, los préstamos son con una tasa de interés por el orden del 30%, lo cual lo vuelve completamente prohibitivo. En el Ecuador actualmente no tenemos banca extranjera, teníamos antes. La banca extranjera se ha ido porque lamentablemente, salvo por la dolarización, que cuando uno analiza, Luis, el índice de libertad económica que prepara la Fundación Heritage, 12 parámetros, 12 tipos de libertades. Hay uno que se llama libertad monetaria. Ecuador, en todos los índices, y el índice global
aparece como una economía no libre. Pero cuando analizas el índice de libertad monetaria, que es uno de los 12 componentes, Ecuador supera a todos los demás países latinoamericanos en materia de libertad económica porque adoptó la dolarización en el año 2000. Entonces, por eso yo hablaba, esto hay que analizarlo dentro del concepto de libertad económica, que incluye no solamente pues lo referente a la moneda, sino pues a una serie de factores que algunos son de orden cuantitativo, como el gasto fiscal, y otros son de orden cualitativo, como la separación de poderes del Estado, la independencia del Poder Judicial, el respeto al orden jurídico, a la seguridad jurídica, el respeto a sentencias ejecutoriadas. Todo eso se analiza el índice de libertad económica y Ecuador sale mal parado, excepto por el tema de la dolarización. O sea, no hemos hecho la labor adecuada y aparecemos entre 180 países en el puesto 150. O sea, definitivamente no muy bien parados en el tema de libertad económica. Entonces yo creo que esta discusión de la dolarización, que es importante, debe vérsela también en el ámbito general de la libertad económica, que es fundamental para asegurar progreso y bienestar para los países, porque los países que tienen más libertad económica son aquellos que pueden resolver los acuciantes problemas de pobreza, de poder adquisitivo, de satisfacción de necesidades básicas, educación, vivienda, etcétera. No, muy claro, Carlos Julio. Tal vez, bueno, nos quedan unos 10, 15 minutos y tal vez podemos aprovechar este tiempo que nos queda en este espacio y para comentar digamos, un par de temas, digamos, que son como ya preocupaciones del individuo, digamos. Siempre va a haber, digamos, oposición de los grupos que hoy se benefician de la manipulación del tipo de cambio y de las tasas de interés, del abuso de la emisión monetaria, ¿verdad? Siempre se va a oponer, digamos, el Banco Central, se van a oponer los banqueros, las casas de cambio que están ganando mucha plata con esta manipulación de la moneda. Pero, digamos, también hay algunas preocupaciones, digamos, genuinas de los ciudadanos, ¿verdad? Hay gente que piensa que la decisión de la dolarización oficial los va a obligar a ellos a utilizar dólares y pueden decir, no, yo la verdad prefiero utilizar euros o prefiero utilizar yuanes o prefiero utilizar criptomonedas, ¿verdad? Pero en Costa Rica existe actualmente, desde hace muchos años, la libertad para que las personas privadas decidan la moneda en que quieren realizar las transacciones con terceros, ¿verdad? Salvo con el Estado, ¿verdad? Entonces, esa libertad en principio no cambiaría si el país se dolariza. Pero también hay otras preocupaciones que tienen que ver, digamos, con temas, digamos, ya más operativos, digamos, cómo funciona el proceso de canje, qué pasa con mi salario, qué pasa con mis ahorros, qué pasa con mi pensión. Y también está el tema de las personas que tienen préstamos, ¿verdad? Préstamos en moneda local, digamos, que son a tasas más elevadas que las tasas que se pueden conseguir en dólares localmente. Entonces, digamos, ya operativamente, ¿cómo afecta, cómo beneficia a los individuos en aspectos como estos? Bueno, cuando se promovía la dolarización en el Ecuador, a mí me correspondió hablar con algunos políticos y algunos exportadores y unos grandes exportadores. Y cuando le dije, mira, la idea es esta, entonces lo que me contestó fue, pero eso me perjudica, pues. Entonces le digo, ¿y por qué es que te perjudica? Dice, porque mira, como tenemos un proceso inflacionario, cada vez que yo tengo que pagar la planilla salarial, tengo que utilizar menos dólares porque la moneda local se deprecia. Entonces tengo que traer del exterior menos dólares para cumplir con los trabajadores. Le digo, bueno,
tú te estás beneficiando, pero estás perjudicando a los trabajadores. Entonces, esto realmente debe interesarle más es a la gente trabajadora, porque la devaluación definitivamente afecta y de manera directa el poder adquisitivo de los salarios. Nunca vas a encontrar que va a haber un coro a favor de la dolarización por parte de los exportadores, que aquí en el Ecuador, como en cualquier otro país que tenga moneda doméstica, son los que manejan los dólares, los que pueden tenerlos donde les dé la gana. Es el pueblo el que no tiene acceso a los dólares. Entonces la pregunta es si el concepto de monopolio para los economistas es malo, eh, ¿por qué razón uno debe aceptar que es bueno en tratándose de la moneda que el gobierno tenga un monopolio y que por lo tanto ese monopolio que es compartido también con los exportadores sea invariable? Definitivamente que eso no debe ser así, y en el Ecuador, por eso digo, ahora los exportadores aprendieron que no es con la devaluación que ellos han mejorado su situación, porque de lo contrario, ¿cómo explican que en 22 años las exportaciones han tenido una curva ascendente? Y cómo ocurre también en el caso de países con monedas que ya lo expliqué, de Suiza, que tienen una apreciación constante. Han aprendido a mejorar la calidad, han aprendido a competir con eficacia, con eficiencia, con mejor productividad, que es como debe ser. Porque en otras palabras, y alguna vez lo hemos conversado contigo, es pasar de una economía inflacionaria a una economía real, donde las transacciones se vean como realmente son. Quitado el velo de la inflación, eso es lo que te da la dolarización. Va a haber siempre gente que se va a sentir afectada, pero la mayoría es la que se va a ver beneficiada. Por eso yo sigo repitiendo esto de que en todas las encuestas que se hacen en el Ecuador, el apoyo a la dolarización seguramente ya está por el orden del 98%, y ese 2% restante pues no se da por enterado, pues está feliz y contento. Alguna vez alguien hacía una prueba en la calle de una persona humilde que vendía caramelos, como suele darse en muchos de nuestros países, porque es una forma pues de subsistir de la gente, economía de subsistencia. Y alguien le preguntaba ahí, ¿usted no cree que sería bueno regresar al sucre? No, dice, estoy contento con los dólares, esto no me los cambia nadie. Entonces ya hay conciencia de la gente de que el dólar es la moneda que los va a beneficiar. Y como tú decías hace un momento, aquí tampoco es que se está diciendo que si alguien quiere hacer transacciones en euros o en yenes o en yuans, no lo puede hacer. Eso depende de ellos. Es una decisión nuevamente dentro del concepto de libertad. Que la gente decida como quiere hacerlo, pero que por lo menos no le obliguen a la gente a usar una moneda que es proveniente del monopolio estatal. Alguna vez hace tiempo, conversando contigo, ya hace algún tiempo, nos referíamos históricamente a lo que hacía eh, Gengis Khan, que obligaba a los súbditos a entregarle todo el oro, toda la plata, y los obligaba a que reciban unos papitos que emitía su fábrica de monedas, o monedas de alguna aleación que no tenía nada que ver con plata o con oro. Esa era pues la expresión más fuerte de un curso forzoso de la moneda, porque si no aceptabas en los papeles por esas monedas reales que tenía la gente, oro o cualquier otro metal, la decisión del soberano Gengis Khan era simplemente fusilarlo, decapitarlo, ahorcarlo. Bueno, eso ya no existe. Pero en el momento en que hay un curso forzoso de la moneda, estás obligando a la gente a perjudicarse económicamente. Y en eso yo no puedo estar de acuerdo. Yo por eso creo que cuando uno sigue mirando hacia el futuro, como lo veía Hayek, como lo veía Mondel, vamos a ir a un mundo donde habrán cada vez menos monedas, y donde la decisión
de usar tal o cual moneda será una prerrogativa del individuo. Por eso es que han comenzado a proliferar también las criptomonedas. Cripto viene pues del vocablo griego que significa secreto, entonces nadie sabe de dónde surge. Todo el mundo anda buscando ese japonés que supuestamente creó el Bitcoin, todavía no lo encuentran. Hay que poner al FBI, a la CIA a buscarlo, que no existe, pero bueno. Pero el tema es que la gente eh, migra hacia las criptomonedas, y yo creo que se va a hacer un fenómeno que va a continuar, para evitar el control estatal, lo que se traduce en la búsqueda de más libertad y en la eliminación de los monopolios que en materia monetaria no han sido pues los más conducentes a generar progreso y bienestar, por lo menos en nuestro país. Bueno, no, muchísimas gracias, Carlos Julio, por compartir digamos, esta experiencia, digamos, de primera mano. En Costa Rica, digamos, a pesar de que este tema se ha estado discutiendo desde hace muchísimos años, si no me equivoco, una de las primeras personas que habló de esto fue alrededor del año 98, entonces, digamos, más o menos como o por el mismo tiempo en que se está discutiendo en otros países como el Ecuador, y también en el año 2000, el mismo año en que se dolarizó Ecuador, el presidente del Banco Central de Costa Rica en ese entonces, eh, don Eduardo Lizano, le propuso al presidente de la República, Miguel Ángel Rodríguez, que estudiaran seriamente la opción de dolarizar. En aquel momento no se tomó la decisión, pero digamos, es un tema que ha estado vivo en la discusión ya durante más de 20 años. Y, digamos, y a diferencia del caso de Ecuador, digamos, nosotros nos podríamos beneficiar, digamos, del aprendizaje, ¿verdad? Y las lecciones que han salido de, bueno, más de 100 años de Panamá como país dolarizado, de más de 20 años de Ecuador dolarizado y un tiempo similar para el caso de El Salvador. Entonces, no tenemos como que salir a experimentar nada. Aparte de eso, digamos, Costa Rica desde hace muchísimos años es una economía bimonetaria, así lo reconoce el Banco Central y también el Fondo Monetario Internacional. Acá en Costa Rica, tanto el dólar como el colón cumplen todas las funciones del dinero. Uno va a un cajero y salen colones o salen dólares. Uno puede pagar cualquier cosa con dólares. El taxi, una empanada en el estadio, se puede comprar con dólares. La gente está acostumbrada a usarlos. Y en realidad, digamos, en este momento en Costa Rica es menos costoso terminar de dolarizar el país oficialmente que intentar mantenerlo como estamos con estas dos monedas conviviendo, que además, digamos, tienen enormes costos de transacción de estar pasando de una moneda a la otra, y esos costos de transacción se convierten finalmente en utilidades que cobra la banca, tanto privada como pública, y que el Banco Central de Costa Rica tiene una participación que ellos mismos se recetaron del 25% de esas ganancias de cambio de moneda. Entonces, sí, básicamente la situación en Costa Rica es que el Banco Central y sus socios administran un casino cambiario en el que nos obligan a participar a todos los costarricenses, además de que manejan información privilegiada, no revelan las reglas de intervención en el mercado cambiario. Entonces, básicamente estamos a merced de lo que este grupito de personas reducido decida a espaldas del pueblo, y básicamente la decisión reiterada ha sido de sacar ventaja y provecho de ese poder, de ese cheque en blanco con que cuentan. Sí, bueno, es así como, es así como tú señalas. Lo que hay que tener en cuenta siempre es que la dolarización como medida, como cambio de régimen monetario, no es la panacea para ver todos los problemas de un país. Lo estamos viendo en el Ecuador. Ha resuelto problemas importantes, no tenemos inflación, se mantiene el poder adquisitivo de los salarios, ha habido estabilidad macroeconómica, pero no resuelve temas que tienen que ver con el mal manejo fiscal como se ha dado en el Ecuador, o con
esta inveterada, perdóname un segundo que están llamando. Ya. Ahí estás. Esta inveterada costumbre de poner en vigencia reformas tributarias que no son sino elevaciones de impuestos. Pero intereses creados siempre van a haber. Yo di el ejemplo del exportador que me decía, pues me voy a perjudicar porque ahora voy a tener que traer más dólares de los que traía antes para pagar con una moneda devaluada como era el sucre del tiempo. Entonces, intereses creados hay, pero las ideas siempre son más poderosas que los intereses creados. A la postre son así. Mira lo que ha pasado en Europa después de 2 guerras mundiales, después de tener una enconada enemistad, solo para nombrar 2 países, Francia y Alemania, hoy comulgan con una sola moneda. Y no solo eso, Bélgica y todos los países que conforman la Comunidad Económica Europea decidieron entregar su, comillas, soberanía monetaria por un bien común, que era tener una moneda que les permita funcionar como un gran mercado común, que es lo que es el mercado común europeo, similar a lo que ocurre en Estados Unidos, donde tienes un gran mercado común de 50 estados con una sola moneda. Imaginemos lo que sería Estados Unidos si cada uno de los 50 estados tuviera su propia moneda. Las ideas siempre serán más poderosas que los intereses creados. Y termino con una frase que la leí del gran Víctor Hugo, que decía: no hay mejor idea que aquella cuyo momento ha llegado. Al Ecuador le llegó el momento en el año 2000, a Costa Rica pues tiene que tener su momento también para dolarizar, con mayor razón si los avances que ha habido en el esquema económico de Costa Rica el avance que se ha dado, decía, en Costa Rica, el bimonetarismo existente, una sociedad mucho más preparada, educada, un país más ordenado, como lo ha sido democráticamente Costa Rica, que sería mucho más fácil llevar adelante este tipo de medidas. Pues muchísimas gracias nuevamente, Carlos Julio, por su tiempo, por compartir la experiencia con nosotros. Y más adelante, una vez que revisemos, digamos, con otros invitados en este espacio, digamos, las experiencias en otros países, vamos a abrir un evento con participación, digamos, ya de varios expertos para discutir, digamos, ya más en detalle la propuesta para dolarizar Costa Rica, y esperamos poder también contar con su participación. Con mucho gusto y muchas gracias, Luis. Bueno, un gusto saludarlo. Hasta luego. Hasta luego.